varias de las cuestiones que hay que discutir. Ya la saludamos a Alcira Argumedo. Alcira, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, qué gusto saludarte. Realmente ustedes la conocen, es socióloga, docente, es dirigente política. Es una observadora muy aguda de la realidad. ¿Cómo estás viendo esta situación? Yo hablaba de una situación social realmente compleja y de una dirigencia que debiera entender lo que está pasando. Bueno, mira, en el análisis que escuché, que me pareció verdaderamente brillante, es la situación de Argentina, pero es la situación de gran parte de los países de Occidente. Oriente, China, Japón, etcétera, tienen una dinámica distinta, pero esta incertidumbre, este fin de época que de alguna manera se ha marcado, es que realmente la pandemia, yo esto lo repito mucho, no hizo sino detonar y profundizar una crisis de las políticas neoliberales y la globalización neoliberal que se venía anunciando, incluso lo había anunciado Kristalina Georgieva, había señalado que si la desigualdad en el mundo y el comportamiento financiero no se revertían, podía estallar una crisis similar a la de 1930. Pues esta es peor, porque se le agrega la pandemia y se le agrega las amenazas del calentamiento global, que en palabras del secretario general de las Naciones Unidas es aún más grave que la propia pandemia. Entonces, la situación argentina manifiesta esa crisis del neoliberalismo que se debe a 40 años de crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo, la precarización laboral y la indigencia, y la contracara de un crecimiento igualmente exponencial de la polarización y concentración de la riqueza. Esto que Argentina se puede decir, mirá, antes de la dictadura militar Argentina tenía un 6% de pobreza, ahora está superando el 45%. Esto con características propias se ha dado, tenía un 3% de desempleo y tiene un 7%, y a eso se le agrega los inactivos, y ahí estaría superando el 20 y tanto, del 3 al 20 y tantos. Bueno, esta es proporción más, proporción menos, la problemática de todo Occidente, que ya se veía en Inglaterra con la crisis del Brexit, en Francia con los chalecos amarillos y las huelgas, en Italia con la recesión, en Alemania también con la recesión, y en estos dos países el crecimiento de movimientos neofascistas y neonazis. Trump se había volcado al proteccionismo, y acá tenía crisis ya en Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina. O sea, es un momento de crisis civilizatoria donde, reitero, se conjuga una crisis muy grave en términos económicos sociales, la pandemia y las amenazas del calentamiento global. Y la clave está en números que te dan las mismas Naciones Unidas. El 20% de la población mundial más rico concentra el 96% de la riqueza. El 80% restante, que son 6.500 millones, se deben dividir el 4%. Esto, además de injusto para la magnitud, para los 6.500, es inviable para el 20% porque es un mercado excesivamente chico, restringido para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de la producción china en el mercado mundial. Por eso hace 2 o 3 años ya Estados Unidos había declarado la guerra comercial a China y ya tenías una serie de manifestaciones. Entonces, el tema es que en la Argentina reproduce. Yo creo que es la crisis de un ciclo neoliberal que me parece que en estos días estamos viviendo una paradoja, y es, vos sabés que la primera experiencia, el plan piloto de las nuevas políticas que promovía Friedrich von Hayek, Milton Friedman, la Escuela de Chicago, o sea, estos nuevos ideólogos de la actualización del liberalismo manchesteriano de Adam Smith y de David Ricardo, la prueba piloto de una serie de medidas que después las van a aplicar Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, se llevan adelante con la dictadura de Pinochet.
es lo que se llamó la política de los Chicago Boys. Vos fijate que esa política, ya que duró un ciclo de cerca de 40 años, un poquito más, fíjate que se ha cerrado, y se ha cerrado el domingo pasado, cuando el grueso, el 78% de la población chilena dijo basta con esta constitución. Bueno, es importante Alcira, lo que se está dando a nivel regional, ¿no? Lo que pasó en Bolivia, lo que está teniendo lugar en Chile. Te voy a cambiar de tema ahora, te voy a llevar a algo que ha sido parte de la agenda mediática esta semana, la disputa entre los hermanos Echeverre. Y las lecturas que uno puede establecer allí, más allá de la cuestión familiar, ¿no? Que quizás es útil dejarla a un costado, pero no tanto. Mira, quiero compartir con vos algo que nos han enviado del colectivo Mujeres en Red, del cual forma parte María Seoane, a la cual le agradezco muchísimo que me ha enviado esto. A ver, vamos a compartir, es un minuto nada más, presten atención y después me interesa saber tu opinión. Dolores es para Mujeres en Red una portadora del emblema emancipatorio de los feminismos que aran en tierra fértil, trasuntan la vocación de poder ser, de estar vivas, de poder existir como personas en igualdad de derechos. Porque si se hubiera cumplido con el inciso 4 de la Ley 26.485 de violencia económica y patrimonial, su lucha jamás se habría resuelto solo como un litigio tribunalicio individual. El devenir emancipatorio de los feminismos atraviesa también el núcleo mismo de quienes han tomado y ocupado el poder real en Argentina. Las familias poderosas en patrimonio y en influencia en nuestro país. Las mujeres que lograron trascender el portón del mausoleo familiar. Estando vivas y aún en pleno uso de sus facultades, supieron esgrimir sus derechos en el marco de las demandas colectivas. Nos conmueve la actitud de Dolores, por eso la acompañamos. Nos alcanza que ella sepa que millones de oídos, de miradas, de lágrimas están puestas en que su justa causa sea reconocida. Nuestro apoyo es una gota más en el aguacero que la baña. Bueno, ahí estaba, le agradezco muchísimo a las Mujeres en Red, y ahí a María Seoane. Alcira, a ver, hay una lectura que uno puede establecer. Sí. Que Dolores sea, es bueno, que es casi simbólico que Dolores sea una mujer, digamos, con todo lo que significa la manipulación de los tres varones y los intentos de desplazarla de sus derechos de herencia. Pero también me parece que es la mirada moral que se resiste, porque finalmente lo veíamos a Pichetto, por ejemplo, hoy, defendiendo la propiedad privada. La misma movilización que se hizo defendiendo la propiedad privada de Vicentín. Y casualmente son dos casos de verdaderos delincuentes. En el programa anterior, Tomás Méndez dio cuenta de los desfalcos que habían hecho los hermanos Echeverre. Si de alguna manera esto no se ha resuelto en 48, 72 horas, es porque los papeles no están demasiado claros. Y esto mismo pasó con Vicentín. ¡Ay, cuidado, la propiedad privada! Y es otro grupo también que ha protagonizado verdaderos delitos de las más diversas características, vaciamientos de empresa, contrabando, verdaderamente me parece que es una vergüenza, es un escándalo realmente que fuerzas políticas estén reivindicando a los culpables de estas dos experiencias, sí, que dan cuenta de la decadencia. Esto me parece que es grande, porque es cierto, paradójicamente, mientras tenés en este país la decadencia de las clases acomodadas, que en la historia de la Argentina todos tienen, antecedentes turbulentos, ¿no? No hay consolidación de grandes riquezas en la Argentina en términos transparentes. Esto verdaderamente es un elemento fundamental. Pero mientras encontrás esta degradación moral en gran parte de los poderosos, lo que vos decías, sí, es cierto, hay situaciones críticas, ultracríticas en la Argentina. Pero fíjate la solidaridad
y la cooperación y la reciprocidad Sí. con que están afrontando la crisis los sectores más golpeados entre los golpeados. La verdad que es notable, Yo creo que es realmente notable, y además me quedo con lo que vos estabas consignando, ¿no? Con la palabra decadencia, que me hizo un ruido muy grande porque tiene que ser pronunciada en el medio de todo esto. Alcira, la verdad que te agradezco muchísimo y te mando un beso enorme y realmente siempre es un placer hablar con vos. un abrazo, hasta Un luego. fuerte abrazo, que estés muy bien, muchísimas gracias.